pero por una división general y hacerlo más ordenado lo vamos a considerar como primario cuando nace de nuevo en el hueso y secundario cuando es posterior a algún evento, sea sobre todo la enfermedad de Payet, que es el más frecuente, o también radioterapia, fracturas, procesos inflamatorios crónicos en fracturas, ¿no? O huesos inflamatorios. Por lo demás, cuando es primario se consideran los siguientes grupos. El central convencional, la mayoría tienden a ser tumores de alto grado no invasivos. El central de bajo grado, el parietal y el extraesquelético, cuando tenemos un osteosarcoma, formador de huesos en un sitio que no es típico. Esta clasificación es solamente por ubicación. Clasificación histológica. Incidencia es el tumor más común. Edad, pues tenemos la mayoría de los casos de personas muy jóvenes, alrededor de los 10 o 14 años, y un segundo pico de aparición en adultos mayores de 40 años, ¿no? A veces se encuentra muy relacionado en la edad adulta como un proceso secundario. Otra cosa importante es la predilección de huesos que tienen. Prefieren los huesos largos, sobre todo en las extremidades. Es así que los sitios más frecuentes son el fémur distal y el tibia proximal, y seguidos por último del húmero proximal. El sitio en donde más frecuentemente se sienta es en la metáfisis de los huesos largos. También puede haber en pacientes mayores en mandíbula, pelvis y columna vertebral, pero esto es muy poco frecuente. Puede haber casos de osteosarcoma multifocal y es extremadamente raro en los huesos pequeños. ¿Por qué hablamos de esto en lesiones óseas? Bueno, porque en lesiones óseas es muy importante la correlación que hay entre el tipo histológico, la edad del paciente y la ubicación. Tanto así que el osteosarcoma es uno de los tumores con ubicaciones más típicas, y si nosotros encontramos un tumor en esta región en donde la morfología no está clara y la edad o la ubicación en el hueso no es tan frecuente, es probable que vamos a pensar en otra cosa. Otra cosa importantísima son las imágenes. Las imágenes que dan los tumores malignos son típicas, características, de manera que ustedes verán que en el informe radiológico, pues si tienen la posibilidad de ver la imagen, va a ser muy sugestiva, pero son lesiones destructivas, son lesiones que tienen reacciones periódicas, y ya lo vieron en la teoría cuando hablaron del triángulo de Codman, de la reacción periférica del periósteo, ¿no? Entonces esto es bastante típico del osteosarcoma y es casi que característico. Entonces uno ve la edad del paciente, está ubicado en fémur, está en metáfisis y ve la imagen, ese triángulo de Codman, ya sabe más o menos lo que va a encontrar en la histología. Bueno, entonces los subtipos histológicos son osteoblástico, condroblástico, fibroblástico, y también hay un tipo especial que es el telangiectásico. Este telangiectásico no es otra cosa que un osteosarcoma que tiene una proliferación vascular muy rica, de manera que se forman verdaderas lagunas de sangre muchas veces, que se pueden confundir incluso con un quiste óseo neurismático. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Tenemos un hueso largo. ¿Qué ubicación es esta? La metáfisis. La metáfisis. ¿Ya? ¿Es típico o no? Sí, las vamos a encontrar en estas regiones. Bueno, miren, cómo tengo yo un segmento de la tabla ósea, ¿verdad? Y miren cómo tengo acá esta imagen irregular y es más invasiva. Miren cómo aquí la zona de la tabla ósea y posteriormente se extiende hacia los tejidos blandos periféricos. Esto es típico de los osteosarcomas. Otra cosa de mencionar, si es que tenemos la oportunidad de manipular una de estas piezas extraídas por este sarcoma, es el cambio de la consistencia del hueso. El hueso es muy duro. Para uno hacer un corte de un hueso, primero hay que someterlo a descalcificación previa, y si es muy grande y no puedo someter toda la pieza a descalcificación, tengo que cortar como si estuviera en un taller cualquiera, con una sierra eléctrica. No es posible cortarlo con un cuchillo. Pero cuando tenemos afectación tumoral, como en este caso del osteosarcoma, el hueso se reblandece porque está destruido, está muy lítico. Entonces tiene una consistencia como cuando uno quiebra galletas, que es como tierrosa, como arenosa. Así se transforma la consistencia del hueso. Acá también tenemos la misma imagen, miren, que se ubica casi hacia el centro del hueso y tiene ya
desintegración de la tabla y pasa al tejido blando periférico. Lo mismo que es un osteosarcoma telangiectásico, donde puedo ver cómo se forman estas grandes áreas quísticas de la vascularización. Y esto ya es una imagen microscópica. Ahora, aquí hay algo importante. Los tipos histológicos, sean condrolásticos, fibroblásticos, telangiectásicos, fibroblástico, clínicamente no tienen tanta relevancia porque no les va a cambiar el pronóstico. Lo que sí nos tenemos que distinguir es en cualquiera de los tipos histológicos la presencia de material osteoide. ¿El osteoide qué es? Es hueso inmaduro no mineralizado. Ahora, podríamos pensar, el osteoide también se va a formar en un callo óseo, ¿verdad? En la reparación de una forma. ¿Cuál es la diferencia? Que el osteoide que se produce en el tumor está producido directamente por las células tumorales, mientras que el hueso que uno ve en un callo de fractura por reparación es hueso inmaduro, sí, pero está rodeado de una línea de osteoblastos. Aquí no tenemos osteoblastos, tenemos célula tumoral y hueso inmaduro. ¿Cómo se ve el hueso inmaduro? Es un hueso hialino, ¿verdad? Es rosado y no tiene una estructura laminar, sino que es como trenzado. Y eso es importante de reconocerlo porque aquí, eso que vemos ahí, no es hueso inmaduro, es hueso desvitalizado por acción del tumor. Tanto así que veremos que hay áreas que se tornan más azules, que son de hueso básicamente en los diablos. ¿Se puede poner el puntero rojo? ¿No se ve? No, en los videos no. O sea, el puntero láser, ahí arriba está. ¿Cuál? A ver, ahí mismo donde puso. Ahí. No, no. Este. Sí, ahí arriba de ese puntero láser. Ya, con este quiere, ya, miren. Este hueso, por ejemplo, que veo aquí, es hueso desvitalizado, básicamente hueso muerto por acción del tumor. Lo mismo sucede con estas grandes trabéculas que veo en estos sectores. Sin embargo, si yo me acerco más al área donde están las células tumorales, que incluso están llevándose parte del tejido adiposo, tengo que buscar lo siguiente, que es esta estructura, estas partes así, que son hueso inmaduro u osteoide, que está producido directamente por la célula tumoral. Este osteoide que yo veo aquí, en esta área, está recibiendo depósitos de sales cálcicas, pero son depósitos distróficos, no está mineralizando. Si estuviera mineralizando sería como Calcificado. laminar, ¿verdad? Concéntrico. Este es un hueso maduro sobre el cual han recaído depósitos de sales cálcicas, pero no huesos osificados, es decir, no es normal. En este caso veo la celularidad que está en el tumor, es más vale fuso celular, ¿verdad? Este es un osteosarcoma de tipo fibroblástico. Y todo este material hialino rosado que veo que se está produciendo directamente a partir de la célula neoplásica es el osteoide. Tal vez en esta imagen es un poco difícil de ver, pero acá lo veo más característico porque tengo mayor acercamiento. Aquí tengo un fenotipo un poco epitelioide, no veo células lineales, pero veo muchos cromosomas, generalmente los osteosarcomas son tumores de alto grado, y puedo ver más claramente por el mayor acercamiento el material osteoide. Miremos la diferencia entre este material muy rosado, muy eosinofílico, y el resto de la matriz, que es más laxa, ¿no? Y esto es más compacto, fácil de ver. Y si nos fijamos, tiene una estructura como lineal irregular, como hueso trenzado. No es totalmente laminar como el hueso normal debería formarse. Aparte de que ese pleomorfismo no me va a dejar perder en que no estoy frente a nada benigno ni ante un tallo óseo. Otra cosa importante, estos tumores suelen tener gran actividad mitosa. Entonces aquí, ¿qué es lo fundamental que vamos a buscar? Mitosis. No, Pleomorfismo. Material osteoide. Material Yo osteoide. puedo ver el pleomorfismo máximo, puedo ver mucha celularidad, puedo ver mucha mitosis, pero si no encuentro el osteoide no le puedo decir osteosarcoma. Tengo que buscar material osteoide. Y a veces es fácil, uno en el primer corte se topa con estas imágenes y dice lo encontré, pero otras veces es muy difícil porque el tumor es muy celular y la cantidad de osteoide está muy limitada. Y lo demás es acompañante, el fenotipo, la cantidad de pleomorfismo, como lo puede agradar, en este caso severo, ¿no? Aquí la apariencia de células gigantes estructuradas, acá fenómenos de apoptosis, todos son acompañantes. Lo principal aquí es
lo que se veía. Ahí ¿Perdón? lo que se veía rosadito era el que. Sí, miren, eso es directamente de la célula neoplásica la producción de este material. No sé si aquí podemos notarlo. Miren estas partes donde el hueso no está totalmente muerto. Si ven que hay como unos núcleos bien pegaditos. Sí. Eso es lo que se conoce como un rimen osteoblástico y eso es de hueso repartido. El osteoide no tiene ese rimen osteoblástico. Es directamente célula tumoral, osteoide. Porque ellas lo producen. Si seguimos, vemos el fenotipo, o sea, la morfología de las células son muy alargadas, ¿verdad? Este también es un osteocoma fibroblástico. Y aquí veo material osteoide mucho, a lo largo o entre las células neoplásicas. Los otros fenómenos son los compañeros. Aquí, un mayor acercamiento, podemos ver el material osteoide. Si hay una diferencia, podríamos decir el fondo me puede engañar, ¿verdad? Porque el fondo va a ser más laxo, un poco como podríamos decir más fibroso. En tanto que el osteoide es muy eosinófilo y ustedes no van a ver núcleos de fibroblastos ahí. Es material sin mineralizar, huesos sin mineralizar. Y aquí tengo una gran cantidad verde. Aquí, miren, segmentos de hueso desvitalizados hasta aquí. Podemos ver núcleos, ¿verdad? Y acá ya no existe. Y miren esta área más eosinofílica donde se ubica el material osteoide. El resto de hueso está vitalizado. Y esto, bueno, es una macro, digámoslo así, o sea, un gran segmento, compuesto de una placa, se pueden hacer muy grandes, de un osteosarcoma telangiectásico, en donde yo lo que veo es que hay un predominio de vasos. Igual, si yo empiezo a ver cortes más finos o más delicadamente, voy a encontrar el osteoide en algún segmento fuera de eso. El siguiente tema eran los nervios. Como los nervios son una neoplasia benigna, ¿verdad? Originaria de células névicas, ¿de dónde vienen? De la cresta neural, igual que los melanocitos que lo van a producir el melanoma, pero aquí vamos a ver una estructura distinta. Por excelencia, estos pueden ser congénitos o adquiridos, ¿verdad? O uno nace con ellos o a lo largo de la vida desarrolla estos nervios. Tienen características macroscópicas que son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista dermatológico, ya que nos van a alertar acerca de la posibilidad o de transformación o de que lo que yo estoy viendo no sea un simple lunar, sino que pueda ser otro tipo de lesión pigmentada. En esos casos, ustedes van a ver que cuando una lesión es benigna, una lesión simétrica, es decir, no es de un lado más grande, de otro lado no, es muy redondita y bastante uniforme. 2. El color suele ser bastante uniforme. 3. Suele ser también una lesión definida, aunque esté un poco sobrelevada, en algunos neos puede pasar, sobre todo en los que son intraepidérmicos, pero no van a haber bordes sobrelevados, tampoco van a haber halos periféricos ni rojos ni blancos, o sea, ni de irritación ni de reacción, y tampoco se van a ulcerar ni sangrar. Es raro que un neo se produzca este tipo de lesiones ulcerativas, a no ser bueno por efectos mecánicos, efectos de sangrado. Todo lo contrario pasa en el melanoma, como su compañera lo indicó, es una lesión de bordes irregulares, asimétrica, que suele tener un pigmento irregular en toda su distribución, que tiende a ser un halo blanco o un halo rojizo, que tiende también a crecer hacia afuera y también muchas veces a ulcerarse. Ya vamos a ver los melanomas, pero ahorita nos vamos a ocupar de ellos. Los neos, de acuerdo a dónde se encuentre la célula névica, que generalmente se ubica en nidos bastante regulares, pueden ser intraepidérmicos, cuando se encuentran en el espesor del epidermis. Pueden ser nevos de la unión, cuando se están ubicando en la unión dermoepidérmica. Pueden ser nevos compuestos, cuando parte de estos nidos que están en la unión empiezan a migrar hacia la dermis. O pueden ser totalmente intradermales, cuando ya se han ubicado dentro de la dermis y tienden a profundizarse. Ahora, aquí hay un dato importante. El melanoma también profundiza, ¿verdad? El melanoma también es pigmentado. Aparte de que el melanoma tiene un grado de pleomorfismo que va a ser inconfundible, tiene otras características. Por ejemplo, los nervios, como vemos aquí en esta distribución, miren cómo respeta totalmente los anexos del folículo del pelo. Se va hacia los lados. Segundo, es simétrico. Es más, si ven que es como una
especie de cuello que se está formando, delimitándolo. Eso no suele pasar en el melanoma, en los nevos sí. Y esta profundización de los nevos que puede pasar en cualquiera de ellos es un signo de maduración. Con esto les dejo la idea en la cabeza de que los nevos sí pueden madurar, la célula sí puede llegar a madurar. ¿Y cómo maduran? Recordemos que su origen es la cresta neural. Entonces, de ser esa célula redondita, de núcleo regular, vesicular, pasa a ser una célula más alargada e incluso un poco espiralada. Es decir, el fenotipo más maduro de una célula névica es un fenotipo neuroide. Ya vamos a ver lo que hace también. Aquí veo algunas que están en estos pequeños nidos, otras parece que estuvieran sueltas, pero sí lo vemos con buena voluntad, sí están formando nidos también. Lo más importante es su ubicación, ¿dónde está? Intradermal, ¿verdad? Y miren cómo se va alrededor del anexo, no se adentra, no lo invade, no rompe su membrana basal, se va a los alrededores. A veces esto de aquí, estas imágenes nos confunden un poco, pero recordemos que la mayoría de la piel tiene estructuras anexas, folículos pilosos, glándulas sebáceas. Entonces el corte, dependiendo de la profundidad, nos puede dar la idea como que de que hay otras estructuras. La clave cuál es observarlas, que no sean promórficas, que tengan membrana basal y que sepamos distinguir obviamente los anexos cutáneos, que es una glándula sebácea. Por ejemplo, lo que veíamos acá, tengo muchas glándulas sebáceas, esto es un folículo piloso, obviamente que estará a la raíz del pelo, ¿no? Entonces, una vez que conozco las estructuras, ya no me asusto si las veo en diferentes secciones del corte, diferentes niveles. Bueno, acá un mayor acercamiento, observemos cómo es la célula névica. No es muy bonita que se diga, ¿verdad? Porque la veo grande, sin embargo, a pesar de que es grande, el núcleo es un poco llamativo y que tiene un nucleolo que sí puedo ver, veo que la cromatina es regular. Los bordes de cada núcleo son lisos y aunque su citoplasma es variable, la mayoría tiene mucho citoplasma eosinofílico. Esas son células névicas típicas. Aquí tengo un neus compuesto, ¿verdad? Aquí veo algunos niditos que se desprendieron hacia abajo y lo mismo, respetan los anexos. Acá un mayor acercamiento, toda la dermis papilar y profunda está revestido por nidos de células névicas. Es un nevo. Y ahora viene el gran fantasma que es el melanoma. ¿Por qué es complicado el melanoma? A pesar de que también es una lesión igual que carcinoma escamocelular y vasocelular relacionado con la radiación ultravioleta en cierto grado de exposición a ella, también existen factores predisponentes por líneas germinales, es decir, acumulan más anomalías genéticas. Y nos da cierto tiempo para la investigación. Bueno, esto es como que parte más vale de la teoría. Aquí, lo importante de las características clínicas, lo que ya habíamos hablado, el ABCD es que realmente es como que nuestra macroscopía. Lesiones asimétricas de bordes irregulares con variaciones de color y un tamaño mayor de 6 milímetros o peor si empieza a crecer, ya es llamativo. Y en la evolución nos estamos refiriendo al fenómeno ese de que crecen, sobresalen, pueden sangrar, etc., ¿no? Los hallazgos dermatoscópicos, bueno, solo los vamos a mencionar, esto es más parte teórica. Una red pigmentada típica, son como una especie de arañas vasculares que se ven en dermatoscopía. Es un patrón vascular raro, un velo azul blanquecino, sobre todo en la superficie como celulosa, corte abrupto, eso quiere decir que hay límites a veces que abruptamente dejan de progresar en la lesión. Color rojo lechoso, estructuras blancas brillantes parecidas a las perlas o la estructura perlada que se ve en el carcinoma vasocelular, y puede haber áreas de despigmentación, como si tuviera una cicatriz. Y aquí, macroscópicamente, ya nos encontró su compañera con una lesión irregular de bordes mal definidos y con el pigmento agrupado más en algunas regiones. Ese velo nacarado o azulado es esto que estoy viendo en esta. Ojo, cuando yo empiezo a ver que el melanoma como que se me empieza a borrar, no es bueno. Al contrario, es muy malo porque esos son signos de regresión. ¿Y qué pasa con esos signos de regresión? Significan que el melanoma profundizó y mientras más profundo llegue, hay mayor posibilidad de que de alcanzar un vaso sanguíneo y irse a distancia.
Entonces no es raro que en algunos pacientes a veces el melanoma se descubre en la metástasis que se fue lejos. Puede haber sido al cerebro, al pulmón, al hígado, al riñón. Y uno ve ya los síntomas de ese otro aparato y cuando hace el estudio histológico, una lesión pigmentada compatible con melanoma. Eso puede pasar. Entonces los signos de regresión papales no son signos de alivio, sino signos de alarma. Acá lo mismo, bordes irregulares. Miren esta superficie como abollonada, el crecimiento vesicular, ¿no? Esto ya es un cambio en la evolución y son el tipo de lesiones que tienden a ulcerarse y sangrar. El pronóstico tiene que ver con los niveles que nos establece su compañera, los niveles de Clark y de Breglo. Si yo ya tengo un nivel de Clark 3, ya me empiezo a preocupar porque significa que ya se vio en la dermis papilar, allá hay plexos vasculares superficiales, se está acercando a los profundos y si llega al área papilar va a coger vasos más amplios, entonces más grandes. Esto es importantísimo cuando medimos un melanoma. Y esto se basa en el crecimiento sobre todo vertical, tanto el Clark como el Breglo. El Breglo es más preciso, nos va a dar la medida en milímetros en la que está afectando las distintas capas de la dermis. El nivel grosor de Breglo, que es la medida vertical, como les decía, se mide en milímetros y nos permite ver la parte más profunda del tumor. Si tenemos un tumor menor de 1 milímetro, es un riesgo bajo y con la excisión y la terapia va a tener una alta tasa de curación. Pero si ya empiezan a pasar, miren, el límite es como que muy chiquitito. Mayor de 1 milímetro, de 1 milímetro, riesgo intermedio. Y ya mayor de 2.01 milímetros, tengo una mayor posibilidad. Y eso se relaciona con la profundidad de aquel. Ya esta imagen la mostró su compañera y ahora sí vamos a ver. Observemos. ¿Qué nos llama la atención de esta imagen? La lesión está aquí donde estoy mostrando. Está igualito a Neus. Miren cómo adquiere asimetría. Hace aquí como que tengo un límite de una misma cresta epitelial, pero acá está creciendo libremente así. Otra cosa interesante es que tengo un infiltrado linfocitario muy rico, aparte de las células neoplásicas que tengo. Esto básicamente lo que los libros van a encontrar como una frase que dice: el linfocito reconoce al melanoma antes que el patólogo, incluso en aquellos que son de extensión superficial, como el melanoma léntico maligno. Suelen tener la imagen que mostró su compañera, si no tenía una gran cantidad de linfocitos, tanto así que llegan a ser una dermatitis de interfase. Entonces, si es una lesión pigmentada, si tiene bordes irregulares y tiene muchos linfocitos, le mando uno para corroborar que es un melanoma. Porque mientras más tempranamente lo descubre, mientras más superficial esté, mejor va a ser el pronóstico de la paciente. Acá un mayor acercamiento de la misma lesión. Miren u observemos bien para darnos cuenta de las claras diferencias con el neus. ¿Cuál es la primera? Entre todos los detalles que vemos. Tengo nido, ¿verdad? ¿Puede pasar eso en un neus? Sí. Pero miren el infiltrado linfocitario que tengo. Puede pasar en el neus, rarísimo, a menos que tenga otra lesión adicional por rascado o algo así. Y aún así, si fuera una lesión por rascado, no son exclusivamente linfocitos. Voy a encontrar polimorfos, mastocitos, etc. Todo lo que tiene que ver con otro tipo de reacción inflamatoria más aguda. Y luego viene en detalle la característica de las células que están conformando estos nidos. Esto es normal. Una célula inmensa, gigante, con un pleomorfismo muy marcado. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que no veo tanto pigmento, ¿verdad? Más vale el pigmento lo estoy viendo fuera de la lesión, en donde veo melanófagos, que no son otra cosa que macrófagos que se están comiendo la melanina. Y observo otras áreas en donde las células tienen gran pleomorfismo. Desde aquí, por mucho que la célula es redondeada, que tienen ciertas características exteriores, ya puedo ver que es maligno. Si tengo un mayor acercamiento, pues mucho más. ¿Recuerdan cómo era la célula anémica? Uniforme, ¿verdad? Redondita, los
celulares, a pesar de que tenían nucleolo, la cromatina era muy fina, muy delicada. Esto es todo lo contrario. Tengo muchísimas mitosis, que es algo de lo que más me llama la atención. Y tengo este enmarañado de células en donde hay células muy pequeñas, muy grandes. Hablo de un cromorfismo bastante marcado. Y si yo me fijo dentro del núcleo, primero, las membranas son irregulares. Y lo segundo, tengo varios núcleos visibles en algunas de ellas. A más de que si observo en general todo el cuadro, tengo mucho pigmento que no está solo en los macrófagos, sino en la propia célula neoplásica, y también tengo un pleomorfismo marcadísimo. ¿Cuál es el problema con el pleomorfismo que puede presentar el melanoma? Recuerden que son células embriológicamente también de la cresta neural, entonces pueden imitar otros componentes de la cresta neural, como los anexos, otros componentes de la piel. Entonces puede tener algunas morfologías, la mayoría o todas ellas con abundante pleomorfismo, pero que me dan cierta reminiscencia de otras estructuras. Por eso el melanoma se le llama el gran imitador, porque a veces es tan poco diferenciada la célula que me puede hacer confundir, sobre todo si no lo encuentro en una ubicación típica como la piel. Si veo esta lesión pigmentada en una mucosa, como la mucosa oral o la mucosa vaginal, afortunadamente no tienen la frecuencia más alta, son difíciles de observar, esas lesiones se descubren cuando ya están muy avanzadas, va a ser difícil, ¿no?, poder distinguirlo, pero tengo que tener realidades, una lesión atípica, con pigmento, mucho pleomorfismo, pensar, y la edad del paciente obviamente, pensar si es que no podría estar relacionado, no podría estar yo ante un melanoma. Lo mismo, miren aquí el fenotipo cambia más. ¿Qué le está pasando a esa célula? Y hay mucho pigmento que ya lo delató hace rato el tumor, ¿verdad? Miren cómo están adquiriendo una morfología más fusocelular, más ausada, más alargada. Se vuelven como una especie de remolinos. Esto puede pasar. Y bueno, esa fue la última imagen. ¿Preguntas? No, ¿seguro? Bueno, nos vemos mañana. 30.